damos inicio para no dejar esperando a la gente y aparte para ser un poco puntuales. Bueno, desde ya agradecer a Oscar, subsecretario de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, agradecer a los aliados y amigos del SCE, acá en la presencia de Pablo Verdier, que nos viene acompañando en este tipo de charla que estamos desarrollando y que pronto, bueno, vamos a dar una primicia, va a evolucionar con una nueva plataforma, que también van a ser todos invitados cuando ya esté online, para nuevos encuentros. Y bueno, y Ana Albarracín, coordinadora del capítulo Cava de CAPSI, quien bueno, en este momento va a ser de moderadora, quien tuvo la iniciativa. Gracias, Ana, por la iniciativa. Gracias, Oscar, nuevamente. Te dejo los controles, Ana. Bueno, muchas gracias a Oscar. Como bien dijiste, actual subsecretario de Ciberdefensa de la Nación, pero tiene un gran recorrido en esta área. Fue nuestro primer director de ciberdefensa a nivel nacional y bueno, creo que mucha más presentación no puedo llegar a hacer, pero los dejo con él, que tiene bueno, un gran expertise en lo que es ciberseguridad, ciberdefensa, tanto desde el ámbito público como privado, y te doy la palabra, Oscar, bueno, para que vayamos largando. Bueno, gracias. Un poco exagerada, Ana, con la presentación, pero haremos lo que se pueda. Bueno, gracias a CAPSI, gracias y a todos los que están acá presentes en la charla. Veo a algunos amigos, Roberto, Susana, que te debo un documento, perdón si no te lo mandé, aprovecho, y bueno, hola a todos. Bueno, yo un poco quería pasarles, comentarles un poco de qué trata esto del ciberespacio y en particular la ciberdefensa. Para ello tengo una presentación y una pequeña charlita de unos 15 a 20 minutos y después, si quieren, o mientras tanto también, si quieren ir haciendo alguna consulta, pregunta o algún comentario, lo pueden hacer, ¿no? Voy a compartir la pantalla. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Bueno. Perfecto, ahí ya estamos viendo bueno, la presentación, Oscar. Perfecto. Un poco cuando de CAPSI me comentaron, me propusieron hacer esta charla, bueno, yo la verdad que recogí una charla que di hace 2 semanas atrás, y siempre trato de hacer algunos retoques por si hay alguno que ya estuvo, así que agregué algunas cosas nuevas, pero bueno, no la cambié demasiado, a pesar de que por ahí no me gusta repetir, pero no la cambié demasiado porque creo que todavía estamos viviendo esta coyuntura de esta pandemia, y como la charla tiene que ver con esto también, entonces la dejé, no la he cambiado tanto. Pero se trata un poco de hablar sobre lo que dice ahí, sobre ciberdefensa, soberanía nacional y nuevos escenarios. Estos nuevos escenarios están referidos justamente a escenarios como los que estamos viviendo ahora, ¿no? A ver, ahí pude pasar la pantalla. Estos son los temas que yo quería tocar: ciberespacio, soberanía, ciberdefensa. De ahí vamos a algunos aspectos tecnológicos de la ciberdefensa, y después tratar de plantear algunos de los nuevos escenarios. En cuanto al primer tema que quería tocar, que era ciberespacio, hay muchas definiciones de este concepto, ¿no? No deja de ser un concepto el ciberespacio, ya que, por supuesto, no es un espacio, al no ser un espacio natural, un espacio como el aire, la tierra y el mar, necesariamente es un espacio conceptual, un invento del hombre, ¿no? Y el manual de Tallinn, que es el manual de Tallinn, para el que no lo conoce, es un estudio académico no vinculante sobre cómo se aplica el derecho internacional a los conflictos cibernéticos y la guerra cibernética. Tallinn, bueno, es la capital de Estonia, y allí se armó el Centro de Excelencia para la Ciberdefensa de la OTAN,
Y allí se elaboró este manual. Yo tomo esta definición porque como estamos hablando de ciberdefensa, y la ciberdefensa está vinculada al ámbito militar, es por ello que estoy tomando la definición del manual de Tallinn, ¿no? El manual de Tallinn define el ciberespacio, como lo dice allí, dice que es el entorno formado por componentes físicos y no físicos, caracterizado por el uso de computadoras y el espectro electromagnético para almacenar, modificar e intercambiar datos a través de las redes informáticas. Dicho esto, y dicho lo primero que dije, que es un concepto y un espacio inventado por el hombre a diferencia de los espacios naturales, podemos concluir que, o definir, o decir que este ciberespacio, o este nuevo espacio, se termina, dicho brutalmente, si se corta la luz, ¿no? Con lo cual, podemos pensar que este ciberespacio, este nuevo espacio operacional, porque sí lo es un espacio operacional, podemos pensar que no es un espacio soberano en sí mismo. Esa es como todo concepto, aún está en discusión, no hay un acuerdo, no todos los estados toman al ciberespacio y lo definen de la misma manera, y el pensar de que no es un espacio soberano en sí mismo es una definición, porque nos lleva a plantear las herramientas de la ciberdefensa y la política y la doctrina y el marco normativo de la ciberdefensa con ese concepto, que no es un espacio soberano en sí mismo, que es un espacio transversal al resto de los espacios, a los espacios naturales, no los que ya dije, aire, tierra, mar, y si queremos agregamos el espacio, pero el ciberespacio es un ámbito operacional transversal al resto. ¿Y por qué decimos que no es un espacio soberano en sí mismo? Y lo decimos porque es en definitiva, el ciberespacio no es más que infraestructura tecnológica apoyada en un espacio físico. Siendo esto no no siendo un ámbito completo, donde tiene sus propias reglas, como el aire, el mar, el espacio, tienen sus reglas físicas inmutables casi, ¿no? Digo casi porque, bueno, ahora por ahí podemos hablar de física subatómica y todo esto, y por ahí tiene otras leyes, todas esas cosas que no conozco yo demasiado, o casi nada, pero digo, tiene leyes físicas inmutables. En cambio, el ciberespacio tiene leyes binarias, quizás, que son las que inventamos nosotros. Y estas leyes binarias probablemente cambien, por ejemplo, con la computación cuántica, donde quizás ya no hablemos más de estas leyes binarias. Y si es así, va a cambiar el concepto de ciberespacio también. Ciberespacio como tal, entonces, si tomamos esa definición, decimos nació hace 20 años, más o menos, 20, 25, 30, o a lo mejor 50, si tomamos los principios de la Internet. Y en algún momento va a terminar, quizás dentro de 10, 15, 20 años termine. ¿Termine por qué? Porque las leyes que lo rigen van a ser otras. Con lo cual hay que definir nuevos sistemas de armas, nuevos sistemas de defensa, desde el punto de vista de la defensa, digo, y lleva a la desaparición de este concepto de ciberespacio para quizás tener otro concepto con otras reglas y otras leyes. Esto, por ejemplo, no solo tiene que ver con darle un entorno a los marcos normativos, sino también con algunas definiciones, por ejemplo, dentro de las fuerzas. Hay algunos estados, algunos países que proponen la creación de una cuarta fuerza, así como tenemos la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército propone la creación de una cuarta fuerza. Ahora digo yo, ¿no? Esta cuarta fuerza, con todo el esfuerzo que significa crearla, porque es un esfuerzo enorme crear una nueva fuerza, piensen ustedes que una nueva fuerza aparece cuando aparece un ámbito, mejor dicho, no cuando aparece, porque los ámbitos naturales siempre estuvieron, sino cuando se empieza a utilizar ese ámbito para el ejercicio de la defensa y la guerra. Este espacio nuevo que creamos y que lo empezamos a usar para la defensa y para la guerra, y para el dominio, etcétera, todo lo que tiene que ver con aspectos soberanos,
decía yo, cuando aparece la utilización de armas sobre estos espacios, se crea una fuerza, como la Fuerza Aérea, que fue la última en crearse, ¿cierto? Si ahora creásemos nosotros una fuerza ciberespacial, quizás dentro de 15 años, como decía, no sirve más esa fuerza, o hay que redefinirla, readecuarla. Entonces, digo, quizás no sea necesaria la creación de esa fuerza, ¿cierto? Y sí tomarlo como un sistema de armas, por ejemplo, dentro de la fuerza. Entonces creo que hay que desmitificar un poco el concepto del ciberespacio, desconstruirlo, llevarlo a lo que es realmente y trabajar tanto normativa como técnicamente, trabajar como lo que es. Un espacio creado que tiene probablemente un techo de acá a algunos años. Esto también de definir el ciberespacio como un espacio nuevo, como un nuevo entorno, como un espacio soberano, y todas esas cosas creo que tienen mucho que ver también con el mercadeo, con el marketing, o con aspectos relacionados a la geopolítica, ¿no? Hay muchos por ahí intereses en que esto suceda, en que esto se conceptualice de esta manera. Ahora, hablando de aspectos de soberanía, porque yo decía, bueno, el ciberespacio no es un espacio soberano por sí. ¿Y por qué digo esto? Cuando hablamos de soberanía, y ahí tenemos una de las definiciones, dice la soberanía en las relaciones entre los estados significa independencia. La independencia es el derecho a ejercer sus funciones inherentes en una parte del mundo y con exclusión de otro estado. Entonces, ¿cómo vinculamos este aspecto de la soberanía con el ciberespacio? Como yo decía, el ciberespacio no es un espacio soberano en sí mismo, sino que se ejerce soberanía sobre el ciberespacio. Si nosotros pensamos, como yo decía antes, que el ciberespacio es infraestructura tecnológica apoyada sobre un territorio soberano, entonces lo que tenemos que, una forma de pensar al ciberespacio, es decir, tengo que ejercer soberanía sobre lo que yo tengo apoyado sobre mi territorio, que es infraestructura tecnológica. Eso más procesos, sistemas, conocimiento, todo eso conforma el ciberespacio, pero en definitiva está apoyado sobre un territorio que ya es soberano. Sobre el territorio, sobre la tierra, digo, puede estar en algún barco, puede estar en la plataforma submarina, o puede estar también eventualmente en el aire, pero siempre va a estar dentro de un territorio soberano. Entonces, sobre ellos lo que se ejerce la soberanía, sobre lo que está apoyado en ese territorio soberano, ¿no? Pensar lo contrario sería decir, bueno, entonces sobre las carreteras, que las tengo apoyadas sobre el territorio, tendría que crear una nueva fuerza que controle la soberanía sobre las carreteras. Pero yo las carreteras las tengo apoyadas sobre un territorio soberano, con lo cual no hace falta crear una nueva fuerza, por ejemplo. Y no lo tomamos como un espacio soberano por sí, a las carreteras. Y esto es más o menos lo mismo. Tenemos infraestructura apoyada en un territorio y sobre ella ejercemos soberanía. Lo que pasa es que hay una tendencia, que es lo que yo comentaba antes, un poco marketinera, un poco interesada, de hablar de ciberespacio, hablar de la nube, y mirar, cuando hablamos de la nube miramos para arriba, sin embargo la nube está apoyada en el suelo, en algún territorio, ¿no? Todo esto de la soberanía y del ciberespacio, digamos, plantea discusiones sobre la aplicación del derecho internacional, sobre la invasión, sobre la violación de la soberanía de un territorio a otro. O sea, ahí es donde se plantean todas estas discusiones, ¿no? De cómo se ejerce el derecho internacional sobre el ciberespacio. Por eso estas no son discusiones simplemente filosóficas, sino que son discusiones que tienen consecuencias. Consecuencias normativas y consecuencias en los planteos estratégicos y técnicos. Por ejemplo, el Reino, antes de pasar a esta plaquita, el Reino Unido plantea respecto al tema que hablábamos recién,
dicen ellos, la soberanía es, y acá estoy leyendo un parrafito que dice, por supuesto, fundamental para las normas internacionales. Pero, dicen ellos, en un texto de uno de sus referentes, dice, no estoy persuadido que actualmente podemos extrapolar de ese principio general una regla específica o prohibición adicional de actividad cibernética más allá de una intervención prohibida. La posición del gobierno del Reino Unido es, por lo tanto, que no existe una regla como cuestión de derecho internacional vigente. O sea, ellos se apartan del concepto este de ciberespacio soberano per se, ¿no? Hablamos ahora entonces, ya dije lo que conceptualmente nosotros entendemos por ciberespacio, cómo se interrelaciona la soberanía con este ciberespacio, qué implicancias tiene, decir, si es soberano o no soberano per se. Y ahora veamos entonces cómo juega en esto la ciberdefensa. Tenemos que diferenciar la ciberdefensa de la ciberseguridad y del cibercrimen y de todas otras cosas ciber que están dando vuelta, ¿no? De la inteligencia también, por ejemplo. La ciberdefensa es un concepto o un sistema de exclusivo dominio militar. Algún politólogo definía el poder cibernético como la capacidad de usar el ciberespacio para crear ventajas e influenciar eventos en todos los otros entornos operacionales. La capacidad de usar el ciberespacio para crear ventajas e influenciar eventos en todos los otros espacios operacionales. Mientras que el ciberespacio es un entorno, el poder cibernético es siempre un indicador de la capacidad de usar ese entorno. ¿Estamos? O sea, se define un poder cibernético, que es la capacidad de utilizar ese entorno e influenciarlo. Entonces, la ciberdefensa alude a la capacidad instalada para minimizar el riesgo de la exposición a eventos que afecten la libre disponibilidad del ciberespacio que definimos antes en las operaciones militares convencionales. O sea, en primera instancia, la primera misión, digamos, de la ciberdefensa es asegurar el despliegue de las operaciones convencionales, de los otros 3 ámbitos operacionales. Es asegurar su despliegue. Esa es la primera misión de la ciberdefensa. Entonces hay un concepto que me gustaría que quede claro, que es el que está en pantalla, que dice que la ciberdefensa no es la defensa militar del ciberespacio, sino la defensa del ciberespacio de interés militar. Por supuesto, marcada dentro de la ley de defensa, la normativa vigente, que dicho sea de paso, ahora con el decreto de hace pocos días del presidente, le encarga al ministro de Defensa la confección de una nueva directiva de política de defensa nacional. La directiva de política de defensa nacional tiene, por supuesto, los conceptos de ciberespacio, que seguramente en la nueva directiva quizás sean un poco retocados. Entonces la ciberdefensa, ya pasamos del ciberespacio, soberanía, ¿qué es la ciberdefensa? Les dije lo que es para nosotros la ciberdefensa. Y ahora lo que quería contarles son 2 elementos básicos y fundamentales de la ciberdefensa. Uno es el elemento ordenador, que es el elemento político, el elemento normativo, el elemento discursivo, y el otro es el elemento tecnológico. Cuando hablamos de este elemento tecnológico, que es donde yo quería ir ahora un poco, el otro, como ya dije, es normativo, el elemento tecnológico, en general habla de la defensa en capas, de la defensa en profundidad. Y quería hablar un poco de esto para ver cómo se ejerce la ciberdefensa, ¿no? Los elementos técnicos para ejercer la ciberdefensa, o sea, lo que se usa como ciberarma, digamos, es generar tecnología de uso dual. Las tecnologías de uso dual, para los que no lo sepan, son aquellas que tienen aplicaciones tanto en el ámbito de la defensa o militar y en el ámbito civil. O sea, se aplican tanto en el ámbito militar como en el civil. Bueno, Internet, por ejemplo, GPS, son todos ejemplos de tecnología desarrollada por uso militar
que luego se han trasladado al uso civil, ¿no? Trasladado al uso civil y con una enorme capacidad, y en general cuando se pasan al uso civil, o sea, al ámbito comercial, empiezan a desarrollarse a una velocidad, a un ritmo mucho mayor que la herramienta que se desarrolló para uso militar, sobre todo en países que no tienen una inversión enorme en lo que son las armas en general, ¿no? Y cibernética en particular. En general, este tipo de tecnología de uso dual, que es la herramienta, es la pata tecnológica de la ciberdefensa, como yo decía, prioriza a veces, esta tecnología se prioriza a veces el uso comercial y no el militar, con lo cual evoluciona mucho más rápido en el uso civil. Y ahí, bueno, hay esta definición que dijo ahí, que en general ocurre que cuando las capacidades de los sistemas militares se ven superados por los sistemas civiles, puede suceder que se considere la utilización de tecnología o infraestructura civil para contar con capacidades que no proporcionan los sistemas de defensa. Esto, obviamente, conlleva un riesgo grande, porque se empieza a utilizar tecnología de uso civil, se empieza a utilizar y se la reemplaza con la tecnología de uso militar. Esto es muy, muy habitual, como decía, sobre todo en los países que no invertimos demasiado en defensa. Y no invertimos demasiado no por una decisión política, sino por una restricción quizás presupuestaria y una determinada, sí, decisión política de cómo repartir los recursos del Estado, ¿no? Pero bueno, esto ocurre, es real, y se termina usando en ciberdefensa tecnología de uso civil. Con el riesgo que decía con el riesgo que esto conlleva. Bueno, escenarios, y ahora yendo para lo último, así no los aburro demasiado y ya después interactuamos, los escenarios post-pandemia, ¿no? Creo que plantean los nuevos escenarios que se vienen, creo que plantean más interrogantes que respuestas. Algunos hechos, algunas de las cosas que han sucedido, una de las consecuencias de la propagación de esta pandemia, el coronavirus, y las medidas de cuarentena, que se han introducido en muchos países, en casi todo el mundo, diría, es el incremento del uso de Internet, ¿verdad? Ya sea para entretenimiento, comunicación, y muy especialmente para el llamado trabajo remoto, teletrabajo. Esto llevó a que, como ustedes saben, muchos entes reguladores de muchos países hayan intervenido con medidas para resolver prioridades de uso y una distribución adecuada a las necesidades estatales y de la ciudadanía en general. Con lo cual, la limitación, del uso de Internet ha hecho que baje el rendimiento o baje la capacidad, digamos, de Internet para algunos sectores de la sociedad y quizás para algunos países también. Esto es debido a la concentración de los servidores, de los proveedores de Internet, ¿no? De la concentración, a nivel mundial, donde están concentrados, donde está el mayor tránsito de Internet, donde están los mayores caños de Internet. También se vio incrementada la actividad hacker en todo el mundo. Había un informe que decía que se incrementó entre un 20 y un 25% la actividad hacker. El teletrabajo, las funciones estatales y el control informático para la logística, el despliegue de la logística para esta emergencia, también han dejado al descubierto, todo esto dejó al descubierto, las capacidades reales de los estados y expuso su grado de seguridad en este mundo cibernético que estamos hablando, ¿no? Quedó expuesto a la necesidad, en el caso de los cibernéticos, la necesidad de una distribución más pareja de la conectividad, quedó expuesto a la necesidad de mayores salidas, de mejores salidas internacionales, de mejor conectividad regional, y quedaron expuestas algunas debilidades que tienen que ver con la conectividad. Fíjense que en esta placa, ahí les cuento que el 99% de las comunicaciones, entre el 98 y el 99% de las comunicaciones,
pasan por cables transoceánicos, que es mucho más económico que la comunicación satelital. Estamos hablando de arriba del 97, digamos 98% de las comunicaciones. Ahí tienen una grafiquita que yo quería poner de cómo, de los elementos que componen la estructura de un cable submarino de comunicación de datos, ¿no? De datos y voz. Y ahí por ahí en este grafiquito yo lo quería poner porque se puede ver sencillamente una de las grandes debilidades que quedaron al descubierto, ¿no? Estos cables, obviamente que tienen mantenimiento, hay empresas que se encargan de esto, muy poquitas. Para que una empresa salga, por ejemplo, navegue y vaya a hacer una de estas reparaciones, necesita permisos de navegación, obviamente que necesita los materiales, los repuestos que tiene que llevar, los técnicos especializados que van a hacer esta reparación. Y cuento esto porque hace 2 meses atrás, cuando el pico de la pandemia fue en Europa, ya habían comenzado a retrasarse las autorizaciones y permisos de la salida de los buques que hacen estas reparaciones. Entonces, esto lleva a preguntarnos también qué pasaría en un escenario donde las consecuencias de una catástrofe o lo que sea, ya sea natural o artificial o hasta una guerra, podríamos pensar, qué pasaría si las consecuencias fueran parecidas a las que nos produjo esta pandemia, con las consecuencias que tuvimos con esta pandemia, ¿no? Si esto se hubiese extendido mucho más, muy probablemente estas comunicaciones submarinas ya podrían haber sufrido algún incidente que no se hubiese podido reparar. Fíjense la cantidad de cables submarinos que hoy día nos conectan, ¿no? Habría que pensar qué pasaría en un escenario de una cuarentena digital. No, ahí no encontré otro grafiquito mejor, pero una cuarentena digital, y cuando hablo de cuarentena digital me estoy refiriendo a qué pasa si un fabricante de cables no puede trabajar, sus operarios no pueden trabajar, la tecnología, empiezan a escasear los productos tecnológicos. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿No? Habría que preguntarse, en ese caso, ¿hasta cuándo funcionaría Internet correctamente? Siendo que la dependencia de los países centrales en la conectividad es total prácticamente, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ni siquiera llegando a ese escenario de falta de insumos para mantener funcionando la red, qué pasaría si los estados dominantes de la conectividad empiezan a priorizar la conectividad y decir, bueno, le cierro el grifo al hemisferio sur porque total necesito el tráfico acá arriba? ¿Qué pasaría en esos escenarios, no? Si salimos exitosamente de esta pandemia, en unos años se repite esta situación con consecuencias similares, habría que preguntarse si estaríamos preparados para afrontarla, ¿no? Si es necesario pensar en futuros escenarios que por ejemplo, que requieran que las Fuerzas Armadas tengan mayores capacidades sobre el ciberespacio. ¿Qué pasaría si no tenemos una libre disponibilidad de este ciberespacio? Creo que en ese sentido hay que trabajar mucho en aspectos soberanos, como decía en una de las primeras placas, en aspectos soberanos, aspectos de soberanía sobre la tecnología, por ejemplo, en conectividad en el hemisferio sur, en el UNASUR, bueno, en el UNASUR, en los países del sur, digamos, ¿no? En el 2014-2015 había un proyecto de una red propia que unía todo el UNASUR. Por ejemplo, había que recuperar ese proyecto y empezar a pensar seriamente, porque ahora vimos un pequeño ejemplo de lo que puede pasar si estamos sin conectividad. Rusia, como ustedes deben saber, Rusia hizo una prueba de apagón, de desconexión a Internet. No sé el resultado porque, obviamente, los resultados de esas cosas mucho no se difunden, así se acierta, ¿no? Ellos hicieron un ejercicio de qué pasaría. Nosotros si lo hacemos, estoy seguro que se viene en medio país abajo en lo que tiene que ver con conectividad. Entonces estas son cosas que hay que empezar a pensar seriamente.
Y bueno, hablando de soberanía y tecnología, quería terminar con estas dos frases de... Uy, perdón, se me fue. Quería terminar con estas dos frases de Jorge Sábato. La primera que dice, se trata de manejo propio de la tecnología que más nos conviene, nacional o no. Por supuesto que si no hay un fuerte contenido de elementos propios, esos paquetes pueden no estar bajo nuestro control. Si el paquete tiene todos los elementos importados, sencillamente nos encontramos bajo el dominio del dueño del paquete. Obviamente que el paquete en su mayoría va a ser, entre comillas, importado. Lo vamos a estar importando porque ningún país domina toda la tecnología. Pero como decía Jorge Sábato ahí, algunos de los paquetes, sobre algunos de los paquetes tenemos que tener control y soberanía. Y en la otra frasecita, que está ahí abajo, que dice, el objetivo central alrededor del cual hay que desarrollar el conjunto de acciones de una política tecnológica nacional, debe ser el desarrollo de una capacidad autónoma en el manejo de la tecnología. Creo que son dos conceptos que esta coyuntura nos validan y nos lleva creo que a reflexionar sobre eso, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que quería contarles respecto a ciberespacio, soberanía, qué es la ciberdefensa, cuáles son las patas tecnológicas de la ciberdefensa y la importancia de la soberanía y del desarrollo tecnológico propio ante escenarios como este y los que pueden llegar a venir. Bueno, gracias y a disposición para que charlemos. Bueno, muchas gracias por la presentación, Oscar. Yo quería comenzar consultándote un poco respecto a la parte normativa que vos bien dijiste al principio. Te quería consultar si la ciberdefensa en Argentina es considerada una capacidad que se desprende de la misión principal de las Fuerzas Armadas o de una misión subsidiaria. No sé cómo lo toman a eso. Sí, la ciberdefensa nació en un área... Bueno, la defensa está dispuesta o armada en áreas de capacidad, ¿no? Desde hace muchos años. Y la ciberdefensa nació en el área de capacidad de inteligencia en su momento, después de ahí se quitó, y es, de alguna manera, como vos decís, la ciberdefensa es subsidiaria al resto de las capacidades, y se considera transversal al resto. De hecho, la ciberdefensa hoy día está dentro de las fuerzas, en general está en la Dirección General de Comunicaciones e Informática. O sea, es un área de comunicaciones e informática. Por otro lado, también se creó, como vos lo debes saber, pero se creó, seguro que lo sabés, dentro del ámbito de Estado Mayor Conjunto se creó el elemento operacional, que es el Comando de Ciberdefensa, el Comando Conjunto de Ciberdefensa, y que es un poco el órgano, obviamente es el operativo, porque está dentro del Estado Mayor, es el que opera, y es un poco el que tiene el control funcional sobre la ciberdefensa en el resto de las tres fuerzas, ¿no? Pero bueno, un poco esto es, nosotros estamos actualmente escribiendo la nueva política de ciberdefensa, tenemos que tenerla escrita, lista para dentro de, creo que faltan menos de 30 días, por una disposición del ministro, una resolución, mejor dicho. Y bueno, cuando la publiquemos, va a ser pública, quiero decir, no va a ser secreta, va a ser pública, y ahí va a haber definiciones conceptuales, y alguna de ellas en el sentido que vos estás diciendo. Más aún cuando se escriba la nueva directiva de política de defensa, ¿no? Bien, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o sigo yo que puedo estar preguntando bastante. Si quieren escribir las preguntas por el chat o levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Ahí, Pablo, te habilitamos a vos primero, que estás ahí cerquita. Sí, ahí está, gracias. Estaba tratando de desactivar el silenciado del micrófono y no podía.
Bueno, ¿qué tal, Oscar? Un gusto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buena presentación. Y Gracias. yo quería preguntarte, yo la verdad que de defensa en sí no es mi especialidad, pero entiendo que una de las funciones clave es, bueno, defender la infraestructura del territorio, ¿no? Soberano. Y entiendo que dentro de esas infraestructuras deberían estar contadas las infraestructuras críticas. Hoy por hoy sabemos que las infraestructuras críticas son fácilmente alcanzables desde el ciberespacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en su gran mayoría conectadas a Internet, operan conectadas a Internet por cuestiones de operación remota, automatización y demás. ¿No debería ser esto un área de preocupación principal de las Fuerzas Armadas o de la defensa o de la ciberdefensa? Digo, hoy Argentina tiene, entiendo yo, corregime si me equivoco, pero lo único que tiene de protección de infraestructuras críticas está colgada de la jefatura de gabinete de la Presidencia de la Nación y no sé, hasta donde sé, sin demasiada relación con las fuerzas de seguridad. ¿No debería cambiar esto? ¿No debería ser algo que deba ser atacado por las fuerzas de seguridad, por las Fuerzas Armadas o por la ciberdefensa nacional? Sí, no sé si atacado, mejor defendido sería. Pero, Tenés razón, no no, fue feliz el término. sí, Pablo, vos tenés razón en lo que dijiste. Hoy el tema de infraestructuras críticas es no más que un esbozo. Hace un par de años atrás, el 2017 o 2018, no me acuerdo bien, se publicó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Esa Estrategia Nacional de Ciberseguridad tiene una definición de lo que son las infraestructuras críticas de la nación, ¿no? Sin embargo, no está definida con nombre y apellido, sino que son títulos. O sea, dice cuáles son los rubros, digamos, los sectores que comprenden las infraestructuras críticas. Por ejemplo, finanzas, energía, etc. Pero no están definidos con nombre y apellido. O sea, no dice, bueno, centrales productoras de energía, Atucha, qué sé yo, las que sean, ¿no es cierto? No están con nombre y apellido. Con lo cual, solamente hoy tenemos un esbozo de cuáles serían las infraestructuras críticas, pero al no estar definida ni siquiera hay algo normativo ni tecnológico, como decía yo al principio de las dos cosas de la ciberdefensa, no hay nada normativo ni tecnológico que las proteja. Normativo que las obligue a protegerse y tecnológico que las proteja en los hechos, ¿no? Entonces, falta la definición de cuáles son las infraestructuras críticas, nombre y apellido, faltan elementos normativos que le diga a esas infraestructuras, porque pueden ser públicas o privadas, digo, pueden ser estatales o no estatales. Entonces falta el elemento normativo que le diga protéjanse y protéjanse de esta manera, y el elemento y la autoridad de control que controle esto, que se cumpla. Y falta el elemento normativo y falta, a partir de ahí, el elemento operacional y técnico que las proteja. Hoy en jefatura de gabinete no hay protección sobre las infraestructuras, hay esto nomás, lo que te decía es vos. ¿Quiénes deberían proteger las infraestructuras críticas del Estado? Todavía es algo que se tiene que discutir. Supongo que este año se va a discutir en el ámbito de jefatura de gabinete, con los ministerios que tienen que ver con la ciber, o sea, con el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Cancillería, porque también interviene. Se va a discutir este tema. Pero falta esa discusión, falta que se dé esa discusión. Si me pedí una opinión, y sí, probablemente las Fuerzas Armadas deben ejercer algún tipo de control o protección de las infraestructuras críticas, ¿no? Me refiero a tecnología de la información y de la OT. Porque después de una protección física pueden haber fuerzas de seguridad, por ejemplo. Digo, puede estar gendarmería, puede estar policía federal, algo protegiendo el entorno físico, pero la ciberprotección podría ser de alcance
de defensa, de alcance militar, quizás, porque el control, como decíamos antes, hay que ejercer, digo, cuando hay una agresión externa, por ejemplo, hacia alguna de esas infraestructuras, ahí es donde debería, si esa agresión fuese estatal, externa, ahí es donde debería actuar las Fuerzas Armadas para defender esa infraestructura, ¿no? De todos modos, también hay que desmistificar un poco esto, en el sentido de lo que se puede hacer para proteger una infraestructura crítica desde afuera de esa infraestructura, es lo que se puede hacer un control, por ejemplo, sobre el flujo de datos que circula hacia y desde la red de esa infraestructura, ¿cierto? Puede hacer un control de ese flujo, ver que no haya elementos raros, digamos, elementos de agresión hacia esa infraestructura. Digo desmitificar porque eso de que algunos piensan, o en las películas se da, que van corriendo unos militares, se sientan adelante de la computadora y resuelven los problemas, es imposible, por una cuestión técnica. O sea, un técnico de afuera no se puede sentar delante de una pantalla de la computadora de una usina, por ejemplo, y sentarse como si la conociese de toda la vida, esa infraestructura, y trabajar sobre ella, ¿no? O sea, para conocer la infraestructura hay que trabajar sobre ella, hay que instalarse, y eso, lo único que conocen eso son los que ejercen la seguridad informática dentro de la misma infraestructura. O sea, desde afuera lo que se puede hacer, que es lo que hacen todos los países en definitiva, es normativa, diciéndole a esa gente, a esos técnicos, protéjanse de esta manera, y por otro lado, el control de flujo de datos desde y hacia esa infraestructura. Y sí, podría ser del ámbito militar tranquilamente. Bueno, yo tengo acá varias preguntas que los voy a ir habilitando. Ahí los estoy viendo a todos, lo voy a habilitar primero acá a Mariano, que me estaba escribiendo. Sepan que los mensajes llegan, los estamos viendo y los vamos a ir abriendo el micrófono a cada uno. Sí, buenas tardes, Oscar. La consulta mía es la siguiente. Con respecto a la modificación de la nueva DPDN que se va a venir o se va a comenzar a trabajar, dentro de la ley de defensa, como usted decía, nombra algunos parámetros sobre la ciberdefensa. Esa ciberdefensa, ya que está trabajando o que está incluida dentro del mismo contexto que la defensa nacional, ¿vamos a tener una ley de ciberdefensa o ley de ciberseguridad para lo que es las Fuerzas Armadas? No, no creo. Lo que pasa es que ahí vos mencionaste dos cosas, ciberseguridad y ciberdefensa, ¿no? Respecto a ciberseguridad, sí, existe, yo te decía, están las normativas. Una estrategia nacional de ciberseguridad que se va a modificar seguramente, va a sufrir alguna modificación y, qué sé yo, a lo mejor se va hacia una ley de ciberseguridad, pero bueno, eso es otro aspecto, ¿viste? Dentro de las fuerzas, una ley de ciberdefensa no va a haber. Sí, lo que va a haber es una política de ciberdefensa, definida dentro de la jurisdicción defensa, y apoyada o con la directiva, digamos, de la nueva DPDN, de la nueva directiva, ¿no? Y por supuesto, con las acotaciones que la ley de defensa te impone. Gracias, Oscar. No, verdad. Perfecto, vamos a habilitar acá a Roberto Usal, veo que está levantando la mano también. Roberto, si querés ahí ya puedes abrir tu micrófono. Lo perdimos a Roberto. Hola. Ahí está. Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Oscar? ¿Cómo estás, Roberto? Bien, bien. Gracias por tu interesante y útil exposición. Así que hoy estuvimos charlando algunos colegas sobre un tema que estoy seguro conoces mejor que yo, que es el incidir en el resultado de las elecciones de
otros Estados-naciones, utilizando técnicas que en general se han dado en llamar data analytics y cosas por el estilo. Y esto se ha concretado en países muy importantes, Estados Unidos, Inglaterra. Hay evidencia casi suficiente como para poder aseverar esto con fuerza. El hecho de que desde otro Estado-nación, usando mercenarios de las operaciones psicológicas, se llaman psychocontractors, es decir, nunca lo hace un Estado directamente, sino que esto es tan horrible que contratan a determinados grupos que se dedican a estas actividades fraudulentas, es decir, incidir sobre el comportamiento de masas electorales. Ese acto, es decir, el de otro país incidir a través de estos grupos de mercenarios de las operaciones psicológicas para modificarte el resultado de las elecciones en tu país, ¿lo ves como un hecho policial o como un hecho de defensa? Sí, es buena pregunta, Roberto. El influenciar sobre decisiones soberanas de la ciudadanía es una violación a la soberanía, en definitiva, ¿no? Claro. Ese tema sobre cuál sería la respuesta, cómo se reconoce ese incidente de violación a la soberanía, ese tipo de incidente de violación a la soberanía, donde no hay destrucción física ni pérdida de vidas humanas, es una discusión que hoy día está latente. De hecho, hoy participé esta mañana en la comitiva argentina de la discusión justamente de este tema en el ámbito de las Naciones Unidas. Es un tema que todavía está en discusión, sobre en qué momento se considera que hay una violación de la soberanía y de qué gravedad como para que la respuesta a esa violación sea ejercida a través de las Fuerzas Armadas de ese país violado, digamos, en su soberanía, y hasta qué grado o cuál es la proporcionalidad de la respuesta, ¿no? Indudablemente es una violación a la soberanía. La discusión está en cuál es la respuesta. Y cuando hay violación de la soberanía, creo que sí amerita la respuesta de las Fuerzas Armadas de ese país agredido. ¿Cuál es la respuesta a ese ataque? Es otra discusión, y si la respuesta de ese ataque es proporcional o no al daño hecho, y cuál es el daño, cuánto se considera que se produjo de daño como para una respuesta X, es un tema de discusión, de aplicación del derecho internacional, etcétera, ¿no? O sea, es un tema que todavía no está resuelto. En mi opinión, como te dije, es que hay una violación a la soberanía, y cuál es la respuesta no lo sé, la verdad, a esa agresión. Dos cositas que a lo mejor te sirven como elemento de juicio. A pesar de que mi edad ya me exime de ir a votar, voy a votar, ¿viste? Por lo menos ese día camino las 5 cuadras de casa al colegio donde voto. Bueno, el que me dice, viene a votar acá, seguro que es acá, me presta su DNI, y el que me pregunta eso es un sargento del ejército. Es decir, que el que está cuidando las urnas para que alguien no las manotee, no se las robe, no las queme, ¿no es cierto? Son miembros de las Fuerzas Armadas. Y a mí me parece que el llevar adelante operaciones masivas de acción psicológica es más grave que robarse una urna. Y lo anterior era así, responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Yo creo que es un argumento a ser considerado cuando se discuta el tema. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, que tiene razón, que es más grave. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esa agresión? Es la discusión, ¿no? O sea, ¿cómo Pero podríamos comenzar tratando de diseñar un sistema, no comprarlo, ¿no es cierto? Porque allí adhiero a tus conceptos, observaciones e ideas. No comprarlo porque si no vienen corriendo un montón de actores no esperados. Diseñarlo y desarrollarlo. Ya el hecho de poseer un arma, un sistema que detecte, mediante técnicas
que conocemos ya todos muy bien, las has mencionado, análisis de flujo de redes y cosas por el estilo. El poder detectar la comisión eso ya es mucho, porque es un elemento disuasorio, ¿no es cierto? Así que comenzar no por digamos, la respuesta, sino la detección. ¿Cómo es ese punto de vista? Comenzar a trabajar en el desarrollo de herramientas que detecten que se está llevando adelante una operación de Data Analytics. Sí, yo veo, o sea, si la agresión es el hackeo, entre comillas, de las redes en el día de la votación, es una cosa y se pueden desarrollar herramientas, creo, en ese sentido. Ahora, ahora desarrollar herramientas para detectar una campaña de acción psicológica, digamos, previa, no sé, ahí no lo seguí mucho, porque yo creo que las campañas de acción psicológica sí se detectan, la detección de botnets y de perfiles adulterados o de perfiles, digamos, robotizados para hacer una repetición constante de mensajes y influenciar en la intención de la ciudadanía en el momento de la elección. Eso creo que hoy día es detectable y es sabido. Ahora, digo, la respuesta es una denuncia, más que eso, digamos, no se puede hacer, salvo que el país agredido en ese sentido se sienta con derecho a tener otro tipo de respuesta, ¿no? Para lo cual primero tiene que atribuirle esa acción a un Estado, que es otra discusión. Pero en cuanto a las herramientas de detección, Roberto, no lo sigo mucho, no lo entendí mucho. Herramienta de detección de una acción psicológica, no sé si haría falta en ese sentido, ¿no? Porque se detecta, hoy día es fácilmente detectable, digamos. Bueno, gracias Oscar. Tratemos sí de hacer una pregunta y no repreguntar, porque si no todos los demás que me están escribiendo se están volviendo locos, que todos te quieren preguntar cosas, Oscar. Bueno. Así que acá lo voy a habilitar a Fernando Acuña, que me estaba escribiendo también, para que puedas hacer tu consulta. Buenas tardes, señor secretario, subsecretario. ¿Qué tal? Quería plantearle, por ejemplo, en Estados Unidos se estaba utilizando una estrategia de defensa en profundidad y actualmente han pasado algo que se denomina arquitectura de cero intrusión. Yo en el chat lo subí el link que parte de esta directiva del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Usted qué opina con respecto a esto? No lo conozco, Fernando. No conozco lo que me estás mencionando. La verdad que no sé. Después, si está por ahí el chat, no lo vi al chat, lo voy a leer y te debo esa respuesta, porque no lo conozco. Federico Ravera, creo que estabas también queriendo preguntar algo. Te habilito acá el micrófono. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Quisiera hacerle una consulta. Quisiera saber si la estructura de ciberdefensa en la Argentina tiene algún tipo de contrato o vinculación con alguna multinacional de tecnología grande, no voy a llamar a los nombres de cuáles, pero así como también, o sea, como está trabajando en este momento China y Estados Unidos, en el cual tienen un contrato con la tercerización de algunas cosas sobre cuestiones de ciberdefensa. Y quería preguntarte qué opinión te merece, primero si lo están haciendo y después qué opinión te merece en realizar eso. No, nosotros no tenemos ningún contrato vigente con ninguna multinacional. En la gestión anterior del gobierno de Cambiemos, en el 2017, el 2018, cuando fue lo del G20, se compró equipamiento, software y hardware en definitiva, y capacitación, a una empresa de Israel, esto lo puedo decir porque es de público conocimiento. Hubo un acuerdo gobierno a gobierno y se compró a una empresa israelí equipamiento, como te dije, hardware, software y capacitación. Eso hoy día se sigue usando, no lo hemos desechado, pero no hay ningún contrato vigente. O sea,
el contrato, digamos, se hizo en ese momento, se abonó lo que había que abonar en el 2019 y hoy no hay nada, no tenemos nada vigente. Lo que sí estamos haciendo, yo, bueno, por lo último que me preguntaste, considero que no, la verdad que no es muy interesante para la ciberdefensa y los aspectos soberanos que yo decía recién, tener acuerdos con multinacionales. Quizás Estados Unidos, no sé qué más mencionaste, puede tener acuerdos internacionales, pero en general son empresas nacionales de ellos, ¿no? Por mencionarte una, qué sé yo. Bueno, no voy a mencionar ninguna, pero digo, si nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro sistema productivo, a las empresas tecnológicas nacionales, fortalecerlas, traccionarlas del Estado, como corresponde, y traccionarlas en el sentido, en el caso nuestro, para el desarrollo de elementos de ciberseguridad, de manera tal donde vos sí podés apoyarte en la industria, en las tecnológicas, pero nacionales, ¿no? Obviamente que como yo puse la última placa de Jorge Saba, todavía hay elementos que vamos a tener que comprar, no cabe duda, pero me parece que convenios, mucho menos convenios únicos con una multinacional, no es bueno para el ejercicio de la soberanía, ¿no? Sí, algunos elementos, comprar, no queda otra, pero nosotros, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer también es incorporar algunos elementos de software libre, open source, algunos elementos para complementar otros elementos propietarios que tenemos comprados, ¿no? Estamos tratando de hacer eso y también estamos tratando de comenzar un proyecto de desarrollo, como dije antes, desarrollo tecnológico con algunas empresas que quieran sumarse, tecnología que quieran sumarse. Oscar, te hago una pregunta. En este marco que un poco planteaste de la cooperación internacional, haciendo referencia a la cooperación en la región, ¿se vislumbra o ya se tiene en agenda alguna iniciativa en conjunto en la región? ¿O por cuestiones políticas y geopolíticas estamos muy lejos de volver a un proyecto similar al de UNASUR que hiciste referencia en la ponencia? Claro, voy a tratar de contestar más rápido, Edgardo, para que puedan preguntar más si quieren. Hasta el 2015 teníamos un trabajo muy, muy grande hecho con el UNASUR. Es más, Argentina era bastante referente, por lo menos en los países vecinos. Todo eso se perdió, el UNASUR obviamente se desinfló, y sí, hay la intención tanto del presidente como del ministro es empezar a trabajar de nuevo en este sentido, ¿no? de los convenios regionales. No tenemos nada hecho todavía, concreto no hay nada, pero sí, sin duda este año vamos a comenzar con algunos de esos convenios. Ya que estás hablando un poco de la internacionalización de la ciberdefensa y todo lo que era la parte más regional, te quería consultar, subiéndome un poco a la pregunta que hizo Edgardo, sobre qué fue lo que pasó con la parte internacional de la ciberdefensa ahora durante la época de pandemia y cómo se piensa que va a ser más adelante una vez que se levante todo esto. Habían... Lo que se hizo en esta época de pandemia fue, desde el punto de vista de la defensa, el ministro Rossi tuvo reuniones con los ministros de defensa de los países de la región, tocando los temas de común interés, y uno de los temas que surgió recurrentemente en esas reuniones era el tema ciberdefensa, ¿cierto? Y el tema ciberdefensa referido justamente a lo que yo comentaba al principio, de la necesidad de una red regional, de asegurar la libre disponibilidad de espacios cibernéticos, sobre la necesidad, quedó planteada la necesidad de trabajar en eso, que es un poco lo que yo comentaba antes, ¿no? Tengo una consulta más acá de Susana García, que vamos a habilitarte el micrófono, Susana, tenés la mano levantada. Ahí ya podés abrir tu micrófono. Listo. Gracias. Hola Oscar, tanto tiempo. Un placer verte, placer escucharte. Veo como toda la trayectoria se van consolidando algunas de aquellas primeras ideas que tenías en el área, así que es un placer.
Y te voy a llevar a lo que es tu cuadradito de control. ¿Sabés lo que me gustaría saber? ¿Qué planeas en el término de capacitaciones por el tema de recursos humanos? Sabés que esto es una necesidad en todas las organizaciones ciber en el mundo, no vamos a hacer la excepción, pero bueno, el ritmo vertiginoso que tiene todos los ciber, esta caracterización difusa de todo lo que sucede en el ciberespacio, de todas maneras a las organizaciones como la tuya le exige algún tipo de definición en cuanto a esto, no solo a cómo vamos a adecuar el marco normativo y la tecnología, sino a quienes van a estar detrás de esa valla de defensa, ¿no? Y la segunda pregunta, relacionada con la tecnología, el Ministerio de Producción está haciendo unas cosas muy interesantes en relación a la innovación abierta, ¿sí? En cómo se están vinculando todos esos procesos de vinculación con empresas, con todo tipo de empresas, startups nacionales. Y nada, quería saber si Defensa está pensando en empezar a dar unos pasos en este tipo de cuestiones que tiene sus desafíos, ¿no? Sobre todo para un área tan sensible como es la defensa argentina. Sí, la capacitación es, obviamente, que es una de las patas fundamentales para ejercer la ciberdefensa. Y la capacitación en estos términos, en ciberdefensa, como ustedes saben, es absolutamente dinámica, es táctica, en general, es táctica, es dinámica y requiere de especialistas, digamos, en nichos muy chiquititos. Digo, es táctica porque la capacitación es sobre nichos chicos, sobre lo que se llama puestos de combate, entre comillas, que es lo que tiene que hacer un oficial, un suboficial, un soldado que está frente a un puesto de trabajo y su tarea es de acá hasta acá y tiene que trabajar sobre eso. Esta capacitación es la que yo decía, la capacitación táctica por ahí, ¿no? Es cortita, es poca, es una capacitación digamos, de entre 6 meses y un año puede ser, porque es sobre una actividad muy específica y es muy dinámica porque requiere actualizaciones permanentes esa capacitación. Entonces, sobre esta capacitación es la que estamos tratando de trabajar porque es la que más nos cuesta y la que más necesitamos. Después hay una capacitación de niveles estratégicos, de niveles decisorios, de personal de toma de decisión, obviamente, pero en esa estamos más seguros, más tranquilos, que la necesitamos por supuesto, pero es una actualización que ya tiene otro ritmo, más lento, más pausado, donde no está corrido permanentemente desde atrás por los cambios tecnológicos. Entonces estamos pensando en las dos capacitaciones, las estratégicas, las de gestión. En eso Roberto Usal tiene armado algunas maestrías incluso. Hay otra ahora que se lanzó desde la Universidad de Defensa. Y después lo más importante es esta capacitación táctica que te decía. En ese sentido, lo que estamos viendo es algunas empresas que puedan capacitar a algunos de estos elementos, digamos, que operan constantemente el CER, el CyberLab y todos estos elementos que tenemos. Y bueno, también hay convenios internacionales en este sentido. Ahora estamos cruzando una capacitación que nos ofrecieron desde la Junta Interamericana de Defensa de manera gratuita. Gratuita digo que no hay que pagar. Obviamente que estas capacitaciones siempre tienen contienen, digamos, la influencia, la impronta del pensamiento estratégico del país que te lo está dando, ¿no? Entonces hay que tomar estas capacitaciones con una mente un poco, digamos, formada en el sentido de la geopolítica, pero más allá de eso, si uno se abstrae de eso y toma lo técnico, son muy interesantes. Y ahora estamos tomando esta capacitación, te decía, por ejemplo, que dura 10 días. O sea, todo lo que es capacitación lo tomamos y necesitamos fundamentalmente la capacitación del puesto de lucha de ahí abajo. En cuanto a producción, sí, como yo decía antes, estamos pensando en traccionar parte de la industria que tiene que ver con la ciberseguridad, con la seguridad informática,
Y para eso, bueno, hay un área, nosotros contribuimos, intervenimos, pero hay un área que entiende en esto dentro del Ministerio, que es la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Producción para la Defensa. Creo que así es el nombre, no me acuerdo bien porque medio largo y cambió. Pero sí, sí, estamos trabajando en la industria de la defensa, es uno de los objetivos del ministro. Ya que estás hablando un poco sobre lo que es la industria de ciberdefensa, ¿se tiene previsto desde la subsecretaría trabajar con o generar contactos con empresas nacionales para que se desarrolle tecnología de ciberdefensa? Sí, claro, sí, sí. Sí, antes de que se desate esto de la pandemia, habíamos tenido un par de reuniones con algunas cámaras empresariales tecnológicas, donde ellos mostraron el interés en trabajar en algo de esto, en desarrollar la industria de la ciberseguridad y de ciberdefensa. Y sí, nuestro interés, estamos trabajando en un proyecto específico de eso. Creo que la industria de la ciberseguridad y la ciberdefensa y la seguridad informática es una industria interesante, muy rentable, muy sencilla de exportar, y en la región, digo, en Latinoamérica, no hay actores de peso en este tema, así que estaría bueno, a mí me parece, intentar desarrollar este tipo de industria, como hizo Israel, con activos similares a lo que tenemos nosotros, con mucho más ejercicio, porque ellos están en guerra permanente, pero con activos similares en cuanto a recursos humanos, formación, nivel académico, nosotros los tenemos, creo que podemos desarrollar esta industria. Bien. Ahí Pablo Correnti quiere hacer otra pregunta. La verdad que, espera. Tengo un problema con el micrófono, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. No, decía, en términos del ciberespacio, es claro y conocido que la diversidad y la cantidad de amenazas es casi infinita, ¿no? A diferencia de lo que podía ser la defensa de un territorio en el pasado, donde las amenazas venían de otros países, y generalmente tenían que ver con el despliegue de fuerzas. En este caso, las amenazas están totalmente atomizadas y son de diversa índole. Pueden ser grupos criminales, terroristas, individuos, qué sé yo, criminales pagos, con determinados encargos. Y por otro lado, lo que se percibe en nuestro país es una gran atomización o dispersión de los esfuerzos que se hacen en términos de ciberseguridad y ciberdefensa en las fuerzas, ¿no? De hecho, por ejemplo, acá lo veo en el panel, está Fabián Navarro, que es un destacado especialista nuestro en ciberseguridad, que viene trabajando en las fuerzas, y la realidad es que se sabe que hay una gran desconexión, ¿no?, entre las distintas fuerzas, las distintas provincias, las Fuerzas Armadas, el Estado Nacional, los estados provinciales. Digo, no sería hora de comenzar a pensar, así como vos bien decías, en desarrollar la industria de la ciberseguridad en el territorio, cual me parece una iniciativa excelente. Además, empezar a pensar en integrar, ¿no?, en alguna mesa de integración que una todas estas puntas, los diferentes profesionales que ya vienen trabajando en el tema y que de repente hoy tienen contacto, pero periférico o porque se conocen, pero no hay nada articulado a nivel Estado Nacional para generar una sinergia positiva en torno a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que el mundo criminal y las amenazas están avanzando a pasos y a una velocidad tremenda, y se percibe que a nivel Estado estamos bastante más lentos en este sentido, ¿no? ¿Qué opinás? Sí, yo considero, en algún sentido, lo que vos estás diciendo. Yo creo que
digamos, siempre digo de la carrera de la ciberdefensa o de la ciber, es una carrera cortita, de poquitos años, donde podés ponerte enseguida a tono con lo que se necesita, ¿no? A diferencia de la carrera de la energía nuclear, donde necesita 30, 40, 50 años de desarrollo, de formación, de conocimiento, de inversiones, etc. Esta es una carrera cortita, que con relativamente poco dinero, en cuanto a recursos materiales, con poco dinero, abastecer las necesidades. Y después conocimiento y definiciones políticas. Eso en poquitos años se consigue. Yo creo que estos 4 años que pasaron se perdieron 4 años porque no se avanzó nada en ese sentido. Y en estos 4 años que nos toca a nosotros gestionar, yo creo que se puede hacer eso que vos decís y es necesario además. Acá lo que es ciber funciona en compartimientos estancos, como bien vos dijiste. A nivel nacional, compartimientos estancos, porque tenés ciber en el Ministerio de Seguridad, ciber en el Ministerio de Defensa, ciber en Jefatura de Gabinete y en algún otro ámbito. Esas 3 patas estaban, en el 2017 se conformó el Comité Nacional de Ciberseguridad, pero lamentablemente no funcionó. Se conformó, fue un decreto presidencial, pero bueno, no funcionó. Lo único que se hizo fue escribir esto que yo dije antes de la estrategia nacional, que eran algunas pocas hojas y nada más. Pero no funcionó. Eso hay que redefinirlo. Ese es el órgano que puede unificar todo esto y hacer que el esfuerzo sea un poco más concentrado. Y también hace falta que ese comité nacional, o como se llame, tenga una configuración federal para llegar a los ámbitos provinciales. Es necesario, hay que hacerlo, sin duda. Porque además ahí tienen que confluir, en eso tienen que confluir las miradas de defensa y las miradas de seguridad, que son distintas. O sea, cuando vos mencionaste que hay un montón de tipos de agresiones, digamos, algunas son agresiones de individuos, agresiones de grupos cyber, que configuran delitos, y ahí cuando tengamos en cuenta cuando la agresión hacia un Estado es de un particular, no hay violación de la soberanía, hay un crimen, hay un delito. Entonces ahí hay una mirada que tiene que ser desde el cibercrimen. Claro, pero fíjate vos, y te agrego un elemento que me parece interesante. Ahora, recientemente hubo un ataque cibercriminal, si querés, a una planta generadora de energía en Río de Janeiro, que abastece a cerca de 6 millones de personas, 30 ciudades, y el objetivo era monetario, extorsión. Le pedían 7 millones de dólares en bitcoins. O sea, no hay un ataque ahí de otra nación, de un Estado, de un grupo terrorista. Estos son delincuentes que buscan dinero y están, de alguna manera, ahí directamente atacando una infraestructura crítica que podría afectar a 6 millones de personas en Brasil. Lo mismo podría pasar acá, por ejemplo, en la EPE en Santa Fe, ¿no? Que es una empresa que depende de la provincia de Santa Fe. Sí, tranquilamente. Por eso, sí, hace falta unificar los esfuerzos, hace falta una política federal y hace falta definir lo que decíamos antes, creo que vos lo preguntaste, definir una normativa y definir elementos técnicos de protección. Normativa y elementos técnicos. La normativa porque, o sea, a todas las que son infraestructuras críticas hay que exigirles, normativamente hay que exigirles determinadas pisos de seguridad. Eso sucede en Europa, es así, en muchos de los países que ya han abordado este tema lo han resuelto. O sea, a todas estas empresas tienen que tener un piso de seguridad. Y ese piso de seguridad tiene que estar controlado por el Estado, obviamente. Y además, elementos técnicos, como dije antes, de protección, desde el Estado. Ser nacionales, cibercontrol, digamos, del flujo de entrada y salida de datos, todo ese tipo de cosas. Con esto me refiero, cuando hablo de flujo de entrada y salida de datos, no me estoy refiriendo al contenido de la información, sino a la control de tráfico para evitar o detectar picos sospechosos, o detectar agresiones tipo denegación de servicios, esas cosas. Acá tengo otra consulta de Gabriel Balbó. Te abro el micrófono, Gabriel. Ahí ya podés. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
Veo muchas caras conocidas. Está muy bajo tu volumen, o fíjate, puedes hablar un poquito más fuerte. No. No, no está bien. Ahora sí, ahí está. Bien, bien. Bueno, quería saludar a todos y a todas. Veo muchas caras conocidas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy interesante, Oscar, tu presentación. Te quería hacer una consulta puntual con respecto, vos hablaste sobre la soberanía, hablaste sobre que la ciberdefensa o la ciberseguridad, bueno, la ciberdefensa no, digamos, una cuestión de marketing en cuanto a crear una nueva fuerza. Creo que de alguna manera comparto bastante lo que comentás. Te quería preguntar sobre el despliegue, sobre el desarrollo y despliegue de las redes 5G de tecnología móvil. ¿Cuál sería, si hay alguna incumbencia del Ministerio de Defensa al respecto, teniendo en consideración más que nada el supuesto espionaje que se podría hacer a través de estas redes por parte de los proveedores de estas tecnologías? Bueno, se habla mucho de Huawei, pero también desde el lado de la tecnología norteamericana también se puede hablar de Cisco, que también ha generado backdoors en equipamientos propios a partir de pedidos de la CIA. ¿Qué hay acerca de la incumbencia, insisto, del Ministerio de Defensa en estos temas? Gabriel, no, la verdad que no hay ninguna incumbencia, porque no es misión de defensa ni misión del instrumento militar abordar este tipo de temas. Vos acordate que la misión fundamental es la defensa ante agresiones estatales, militares y externas. Eso es, estatales, militares y externas. Repeler la agresión, nada más. Ni siquiera atacar, repeler la agresión. O sea, eso está en nuestra ley de defensa, y ese es el marco normativo. Lo que vos me decís es más incumbencia de algunas otras áreas. Puede ser, hay aspectos a lo mejor que tienen que ver con seguridad, hay aspectos básicamente que tienen que ver con, quizás, con algunos aspectos de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, incluso, respecto del alcance de esta tecnología y el daño o no que pueda provocar. Hay aspectos del Ministerio de Seguridad que tienen que ver con los delitos que puedan perpetrarse a través de esto, y a lo mejor también algo de la AFI, de inteligencia, en cuanto a la detección de probables violaciones, digamos, al aspecto soberano del Estado o de incomodidad producida a la ciudadanía en general, ¿no? Pero la verdad que de defensa no hay incumbencia en este aspecto. Bueno, muchas gracias, Oscar. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Fernando, igual. Señor subsecretario, con respecto a lo que es la preparación territorial, ¿qué incumbencia tendría la cartera de ciberdefensa dentro de lo que es la preparación territorial desde el punto de vista del instrumento militar? ¿Qué tal, Fernando? ¿La preparación territorial en qué sentido te referís? ¿El despliegue? Fernando, no te entendí la pregunta en cuanto a preparación territorial. Como lo que sería dentro del instrumento militar terrestre las operaciones de preparación territorial. Las operaciones de despliegue, de un despliegue de un operativo, por ejemplo, de una operación. No, por ejemplo, en lo que sería la doctrina convencional, preparación territorial podría ser enterrar armamento en un lugar determinado del territorio argentino y que en caso de una invasión ya tener esa disponibilidad. Es una operación militar, ¿no? Sí, no te había entendido. No, bueno, vos sabés, el mundo ciber tiene sus propias, como dije al principio, sus propias leyes y dimensiones. En ese sentido es muy distinto a una operación convencional y a las tácticas y estrategias
que tienen la fuerza en el despliegue territorial convencional, de operaciones convencionales. El ciber es distinto, no hay, en ese sentido no hay algo semejante a lo que vos estás diciendo, a ese despliegue territorial, no lo hay, y sí lo que podría haber es la implantación, digamos, para hacer una analogía a lo que vos estás diciendo, la implantación de elementos cibernéticos, malware, si querés, en redes que no sean del Estado. O sea, justamente como preparar, digamos, poner el elemento en otro y que esté, digamos, inactivo en una red que no sea nuestra, de un potencial atacante. Pero bueno, eso no se está haciendo. No se está haciendo, no está previsto. Como te dije, en la ley de defensa nuestra ley de defensa habla de defensa defensiva, ni siquiera podríamos agredir a un país que nos está agrediendo más allá de la defensa propia, ¿no? O sea, no podemos, por nuestro marco normativo, no podríamos implantar, digamos, un malware en una red de un potencial agresor. No lo podríamos hacer, no lo estamos pensando, la verdad. Tengo acá un comentario, Daniel, no sé si querías agregar algo, que Daniel Arregui, me estabas escribiendo por acá, para que te abro el micrófono, si querías hacer una consulta acá, Oscar. Tenés que activarlo vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy hablaba de las diferentes reuniones que habían tenido el gobierno de Alberto Fernández con el gobierno de Luis Lacalle acá en Uruguay, y como bien sabemos, desde hace años el pasado gobierno venía trabajando una ley de control y vigilancia de fronteras en un radio de 20 kilómetros de la frontera hacia el territorio uruguayo. El nuevo gobierno ya viene llevando en práctica esa ley, y yo la pregunta concreta es si hubieron algún tipo de coordinación con el Estado argentino, principalmente sobre lo que es la frontera que tenemos, el río Uruguay, a lo largo y ancho desde su naciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería saber si alguna tarea de esas se está llevando en coordinación con la Fuerza de Mar de Argentina. No, ¿qué tal, Daniel? No, desde el ámbito ciber, que es lo que me corresponde, digamos, en mi función dentro de la defensa del Ministerio, no estamos llevando hoy día ninguna acción ni vínculo aún con Uruguay. El resto de la fuerza no sé. Bueno, no sé si tiene alguna consulta más, si no le vamos a Edgardo y Ana, les doy control a ustedes. Bueno, ya ha transcurrido más de una hora. Simplemente agradecerte, Oscar, por el contenido, por responder todas las preguntas, por ser tan abierto a la hora de todas las consultas. Desde ya volverte a invitar y decirte que todos estamos a disposición en lo que podamos, en lo que seamos de utilidad, y como siempre la idea de nuestra naturaleza desde CAPSI es que el sector público, el sector privado y la academia logren una coexistencia, logren un ámbito colaborativo positivo, y un poco por ahí lo que comentaba Pablo Correnti, que es el vicepresidente de CAPSI, esto de generar espacios de diálogo, espacios para tener un esfuerzo común entre todos. Me queda saludarlo a Pablo Verdier, gracias a los amigos de SCE, siempre acompañándonos en esta oportunidad, la plataforma brindándola de parte de ellos. Seguramente van a recibir invitaciones del SCE para nuevos eventos que ellos realizan también. Muy buena iniciativa. Lo dejamos a Pablo Correnti para que haga los saludos formales y después Ana cerrá todo tuyo. Gracias nuevamente, Oscar. No, ahí yo estaba poniendo el aplauso virtual, pero simplemente eso, aplaudir realmente tu presentación, y agradecerte obviamente por estar con nosotros. Creemos, como decía Edgardo, desde CAPSI, que esto es extremadamente positivo y productivo, y de nuevo ponernos a disposición.
para cualquier iniciativa que pueda surgir de parte del Estado, acompañar con profesionales, con ideas, sentarnos en esas mesas de diálogo y de articulación y colaborar desde nuestro lugar en lo que podamos. Así que muchas gracias, Oscar, nuevamente por tu presentación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo, como dijo Edgardo y Pablo recién, estos debates, estas discusiones, estas charlas son importantísimas. Yo no estoy, ni estoy con la mente cerrada, ni pensando que me la sé toda, como dijo Ana al principio, no me la sé toda en ciberdefensa en absoluto, ni en ciberseguridad, y la verdad que tenemos que estar con la mente amplia y escuchando ideas, y creo que de esa manera podemos hacer mejores cosas, implementar mejores políticas, así que con gusto, y ya la verdad que esta coyuntura nos ha quitado un poco de foco, pero ya armaremos alguna mesa más de charla, de debate, de encuentro más frecuente. La idea nuestra es hacer algo mensual, no solo con miembros del Estado, sino con gente de la industria, con gente de los sectores civiles, como son ustedes, y charlar todos estos temas, porque son fundamentales. Es importante, digo, el intercambio de opinión, y eso enriquece mucho, y como dije recién, estamos abiertos a escuchar y nutrirnos de las ideas de todos. Así que gracias a ustedes. Bueno, simplemente me queda agradecerle a Pablo Verdier por el espacio, por el apoyo de SCE, no solo con esta jornada, sino con todas las que realiza CAPSI, y a Oscar particularmente por la predisposición de siempre, por participar y brindarnos su tiempo para dialogar con nosotros sobre ciberdefensa. Muchas gracias. Bueno, nada, yo solo voy a decir muchas gracias, ya nos dijimos todos, ya nos tiramos todos, así que muchas gracias a todos por participar, y como dijo Edgardo, sí, ya van a recibir nuevas invitaciones de todos los eventos que estamos haciendo nosotros, otros internacionales también, en donde van a estar todos invitados para participar, para distintas conversaciones alrededor de Latinoamérica. Gracias a todos.